Y ahora le doy la bienvenida al doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es investigador y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos viene a hablar de un tema pues muy oportuno. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto. Marisela, muy bien, gracias. Y ahora con este tema de esta nueva ley que fue aprobada el día de ayer. Cuéntanos. Pues mira, esta es una ley que en realidad se aprobó el día 5 de noviembre. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esta ley es reglamentaria del artículo 127.75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que había sido reformado este artículo en el periodo presidencial del presidente Calderón. Esto es en el año 2009. O sea, ya se había hablado de esto, de esta ley de remuneraciones. Ya teníamos el marco constitucional, Marisela, ya teníamos todo el andamiaje constitucional. Lo que estaba pendiente era, en su caso, la aprobación por parte del Congreso de esta ley. Un proyecto, por cierto, había sido ya previamente consensuado, pero estaba pendiente de su promulgación. En este momento el Senado la aprueba, y hace unos meses la aprueba, y ahora se publica. ¿Cuáles son las cosas de las que debemos dar cuenta en torno a esta ley? Porque hay mucha preocupación en la población, sobre todo en los trabajadores. A ver, estamos hablando de la ley, para la gente que nos está viendo, que dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República. ¿Es así? Es correcto. El artículo 127 establece puntualmente que los servidores públicos, todos los que trabajan en la Federación, en los estados, en los municipios, ya sea en la administración estatal, paraestatal, municipal, paramunicipal, centralizada, descentralizada, y los organismos constitucionales autónomos, todos ellos deben ganar un salario y una retribución que debe ser proporcional con sus responsabilidades. Esta retribución, además, tiene que ser una retribución que no puede ser renunciable, que sea justa, y que esta retribución, por otro lado, no sea mayor a la que gana el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí uno de los temas fundamentales es que el presidente ha anunciado que su salario será de 108,000 pesos. Sin embargo, el salario del presidente lo aprueba el Congreso de la Unión. Cierto es que hoy hay una mayoría en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras del partido que lo llevó al poder, en este caso de Morena. Sin embargo, en términos constitucionales, más allá de la decisión política que es de llamar la atención por parte del presidente, y justamente en medio de un país con un grave problema económico, creo que digna de encomio, no, sin embargo, crea una serie de cuestiones que debemos analizar. Uno de ellas, por ejemplo, nadie podrá ganar más que el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y no se crean estados de excepción, no en la Constitución, quiero aclararlo. No es un tema que se lo haya decidido el presidente ahora, ni su partido, que se encuentran en el poder. ¿Esto qué significa? La excepción. Significa que no están excepcionados, por ejemplo, los empleados del Servicio Exterior Mexicano. No están excepcionados. Que ellos viven en dólares, ¿no? Porque están viviendo en Estados Unidos o están viviendo en Europa y están gastando en euros, ¿no? Efectivamente. Okay. Tampoco están excepcionados, es un tema importantísimo, por ejemplo, los depositarios del Poder Judicial de la Federación. Y no están excepcionados por una razón fundamental, Marisela, amigos del auditorio, porque en realidad digamos, los ministros de la Corte, los magistrados del circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados del Tribunal Electoral, en términos del párrafo 11 del artículo 94, no se les puede disminuir sus salarios durante el tiempo de su encargo. Oye, hay funcionarios que ganan hasta 600,000 pesos al mes. Es así, ¿no? Sí. Y a estos funcionarios todavía no se les va a poder disminuir. A ver, quiero que me digas algo. ¿Esta ley fue publicada el día de ayer? ¿Entró en vigor el día de ayer? ¿Y cuándo empieza a aplicar, digamos, ya en términos reales? El decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación. Esto es el día de ayer, 6, que fue así lo establece el decreto. Sin embargo, para efectos materiales, recordemos que los sueldos y salarios de los servidores públicos tienen la característica de la anualidad. Esto es, son resultado de la aprobación anual de presupuesto. Todos aquellos trabajadores del servicio público que se encuentren en este momento sujetos a los sueldos y salarios, remuneraciones y prestaciones, no se verán disminuidos de aquí hasta el último día del presente año, del presente periodo. Entonces, esto inicia en enero, digamos. Inicia en enero, pero ahora ¿qué viene? Inicia que el Poder Ejecutivo, a través de los tabuladores que da a conocer Hacienda y en su caso la Función Pública, dé los parámetros a las dependencias y entidades para que ellos presenten su propuesta de sueldos y salarios, que nunca serán mayores al presidente. Entonces, esto es lo que sigue, que en realidad cada instancia presente su propuesta de sueldos y salarios. Cada secretaría, cada
poder, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Sin duda, y los órganos constitucionales autónomos, todos tendrán que presentar su propuesta ante el Congreso de la Unión. Y sin embargo, esta propuesta será materia de un debate, de un análisis, porque ninguno podrá ser, insisto, mayor que el presidente, pero con algunas excepciones. Y de ellas quisiera hablar. ¿Cuáles serían las excepciones constitucionales que se establecen y que la ley recoge son que en el caso de que nadie puede ganar más que el superior jerárquico, el presidente de la República, luego superior jerárquico, pero se exceptúan, por ejemplo, cuando existan trabajadores que tengan una compatibilidad, estos hayan obtenido más de un empleo. Más de un empleo. Que esto es posible en la administración Efectivamente, pública. Marisela. Si esto es así, entonces podrán tener mayor ingreso. Otros serían los técnicos que requieren por su alto grado de desempeño y otros serían los trabajos especializados o de alta especialización de acuerdo con una determinación previa en una norma jurídica. En estos supuestos, sin embargo, ninguno de ellos podrá ganar hasta el 50% más que el presidente. Si el presidente ha anunciado que va a ganar 108,000 pesos, nadie podrá ganar más de 48,000 pesos en adición a su salario, al salario máximo que tenga. Una hipótesis, si alguien tiene 100,000 pesos, no podrá ganar... De su primer empleo, De su primer empleo, porque sea un empleo de esta naturaleza, y su segundo empleo compatible, o el empleo técnico, o venido de un contrato colectivo de trabajo, o de las condiciones generales de trabajo, no podrán ser en ningún caso superiores a 128 más los 44,000 pesos. Un ejemplo muy rápido. Un médico que trabaja en el IMSS, que es un director, supongamos que gana los 100,000 pesos. Ese es su empleo 1 y ahí gana 100,000. Y tiene otro empleo en otra instancia de gobierno y ahí no podrá ganar más de 48,000 pesos. En efecto, pero como él no puede sujetar como una contratación libre, tendrá que aceptar o no en función del sueldo salario que esté predeterminado para esa función. Creo que ese médico entonces no le queda más remedio que no aceptar o declinar el segundo trabajo, por ejemplo, con un médico cirujano de alta especialidad, tendrá que ceñirse al primer empleo y el segundo no lo aceptará, o tendrá que optar por un segundo empleo más en rango menor para no poder rebasar esos términos. Lo que le puede quedar, y esto debemos aclarar a nuestro auditorio, es que esto no afecta a los empleos privados. Esto es, este médico, por el ejemplo que has puesto, Maricela, es extraordinario. Ese médico puede tener su tope en el ingreso salarial gubernamental, pero puede acudir en todo caso a la práctica privada. Práctica privada, efectivamente. Y un tema no menor, Maricela, que yo quisiera dar cuenta es que esta ley es federal y esta ley solo se encargó de llevar a cabo la legislación en materia federal, pero la Constitución habla de los servicios públicos de la Federación, de los estados, de los municipios. Y estas leyes están pendientes por los congresos de los estados. Entonces, hoy lo que tenemos es que la Federación se ha ajustado. Los estados tendrán que irse ajustando de acuerdo con las disposiciones. Sin embargo, algunos constitucionalistas sostienen, yo me adhiero a ello, que no es necesaria una ley para atender y cumplir con la Constitución. Exactamente. O sea que esto ya es por Constitución. Y bueno, le estaremos dando seguimiento para que con casos prácticos podamos ir viendo qué es lo que pasa en este tema que ha desatado pues muchas opiniones, obviamente. Y sobre todo informar a nuestro auditorio y al país que está preocupado con este tema. Muchísimas gracias. A ti, Maricela. Es un gusto tenerte acá y nos vemos la próxima vez. Nos vemos, claro que sí. Hasta luego.